Querido pastor, aquí le entrego la antorcha. Muchas gracias, pastora. Recibimos la antorcha y un saludo cordial a todos los que están sintonizando ahora Piedra Angular Radio. Bendiciones a ustedes de este punto del mapa del globo terrestre. Aquí estamos, bendiciendo el nombre de Dios y agradeciendo la oportunidad que nos da de poder hoy nuevamente, un martes más, estar aquí en sintonía. En sintonía porque estamos conectados con la visión y tomando la antorcha para poder transferirla. Todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos regala cada día. Le damos gracias al Señor. Acaba de entrar a cabina el ministro William Daniel García. Bendiciones, el hombre que hoy pinta el cielo de azul. Mi estimado pastor, amigo y mentor, que la gracia y la paz del Eterno sea sobre cada uno de nosotros. Desde aquí, desde la hermosa ciudad que más tiene nombre, le cuento. La Arenosa, la Puerta de Oro, La Quilla, la ciudad hermosa con un día pintado completamente de color. Y bueno, y saludando a nuestros hermanos que nos logran sintonizar en el País Vasco, allá en España, felicitándolo por su segundo título mundial. La verdad que un gozo con nuestros hermanos de España. Pastor Giovanni, con un día completamente de color. Ayer fue un día de gris, hoy es un día de color. Contentos y dispuestos para bendecir a todos nuestros oyentes. Mira que me uno a esa felicitación, esa congratulación a los españoles, a toda la nación de España por ese triunfo. Y cuando me preguntaban, ¿usted por qué le ve a España? Bueno, imagínense, parte de mi familia es de España, ya tengo una nieta española nacida en España, tengo sobrinas españolas también, así que obvio que la sangre llama, ¿no? No solo por la madre patria, sino porque tenemos muchos arraigos en ese país. Y de verdad me alegro mucho por el triunfo, ganó el mejor, ganó la selección de España y bueno, felices los españoles. Siempre hay un momento de alegría, de jolgorio, y nos unimos a eso. La iglesia no es ajena a este tipo de cosas. Estoy seguro que en el reino de los cielos, cuando venga ese reinado del Señor, también habrán equipos de fútbol, de apóstoles y profetas. Estoy seguro que sí. Será algo extraordinario. No estamos fuera, estamos dentro de lo que el Señor quiere hacer. Y eso, pues con eso, hoy damos inicio a nuestro programa Plantemos el Reino. Recuerde que Plantemos el Reino es un espacio creado, diseñado para el cuerpo de Cristo, para los que sirven en el altar. Ellos son nuestra prioridad dentro de este ministerio y queremos entregar esas herramientas que el Señor nos ha entregado a cada uno de ustedes. De verdad que estamos profundamente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da, por eso que Él nos brinda, por esa bendición. Hoy vamos a hablar acerca de algo bien interesante, y es el cálculo del costo de oportunidad. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Con qué vamos a trabajar? Es el precio de perder un activo en el cuerpo ministerial. Y le voy a comenzar hoy contando algo que bueno, me preocupa y me entristece. Hay una polémica a nivel internacional en la farándula general. La iglesia también tiene farándula. Y es acerca de un cantante de música pues moderna llamado Farruko, que se convirtió al Señor. Y la polémica, al parecer, según lo que he escuchado, no he profundizado, solo miraba, que él se ha distanciado de las congregaciones porque al parecer
le han estado acosando con el tema del diezmo. Bendito sea Dios. Y he escuchado muchos mensajes de apoyo hacia él. Como digo, no sé a profundidad realmente el tema. Sin embargo, pues, mirando los contextos en que nos estamos moviendo, tenemos que decir que nada raro. Entonces, parece que esto le ha afectado a este hombre de la farándula, que causa un impacto y causó un impacto en su vida inconversa totalmente pues negativo para la sociedad. Y al momento de llegar al Señor, pues obviamente que también se convirtió en un jalanador, un imán para mucha juventud a nivel mundial. Pero hoy al parecer está pasando por esa crisis donde al parecer han querido abusar de él, manipularle y todas estas cosas que son propias obviamente de algunos sistemas religiosos que perdieron el foco, que perdieron la dirección del Señor, que están detrás de lo material y no de lo espiritual. Y de eso se trata hoy el tema: el precio de perder el activo ministerial. ¿Y cuál es ese activo ministerial? Y aquí hay un dato interesante, porque vamos a hablar de personas. ¿Cuál es ese dato? Mire, en términos, el reino de Dios, la pérdida de un miembro no solo significa una silla vacía, no, eso es mucho más que una silla vacía. Hay estudios que hablan sobre el impacto del discípulo que no logra conectarse con la congregación. Y se dice que un miembro que abandona una comunidad sin ser formado pierde el potencial de impactar su propia esfera, su propio entorno. Y nosotros que hemos venido trabajando los temas de influencia, sabemos el impacto que puede causar un individuo cuando ese individuo es transformado y es cambiado, cuando ese individuo es redimido por la sangre del Señor. Y lo que esa pérdida representa. Y esta es una pérdida de alcance, no es cualquier pérdida. Esta es una pérdida exponencial que afecta a la visión ministerial. Cuando alguien se va, cuando alguien sale de la iglesia, cuando un creyente como el que acabo de mencionar en la introducción que tuvimos, como Farruko, todas las personas son importantes. Pero imagínese a alguien que está en los medios de comunicación permanentemente, en la farándula mundial, y se desanima, y en muchos casos muchas de estas personas retroceden. Entonces el impacto que ellos logran causar, así cuando llegan al Señor, también es catastrófico el impacto negativo. Pareciera que hubiera dicho algo incoherente, pero es catastrófico lo que puede causar cuando una persona de esta abandona al Señor. Pero ¿qué hace que estas personas se desconecten del Señor? ¿Qué es lo que hace que estas personas pierdan el interés, pierdan el enfoque, pierdan el deseo? Y estamos hablando del activo principal, del reino de Dios. Y el reino de Dios se compone de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Y ustedes lo saben, pues, o tal vez si lo saben, es solo un decir, pero
preocupa los estragos que puede hacer cuando alguien se desconecta de la fe, cuando alguien se desconecta de el ministerio de la iglesia, de lo que es el entorno de la salvación. Y hay un punto dentro de el libro que nosotros manejamos que se llama Plantemos el Reino, con el que entrenamos el cuerpo ministerial, y hay un segmento que habla de el impacto de esos círculos de poder que puede un individuo afectar positivamente, y le llamamos los círculos de influencia. Y el núcleo del círculo de influencia es su casa, luego sus parientes, luego sus amigos cercanos o compañeros de trabajo o de estudio, luego los vecinos, los que están alrededor un poco más allá, y luego otros, los que tal vez le ven y son espectadores. Entonces, cuando alguien llega al Señor, no solamente va a afectar su propia vida, sino que se vuelve en un agente de transformación para otras vidas. Y que cuando son personas de un impacto como ese, logran trascender. Y esa onda expansiva, como cuando tiras la piedra en el agua, en el lago, aparentemente la piedra se perdió, se hundió, pero esa piedra hace una onda, y esa onda puede incluso, de acuerdo a la fuerza, hacer movimientos en todo el lago, en todo el agua. Entonces, de igual manera es la vida de la persona, del individuo que se convierte al Señor. Y estamos haciendo hincapié sobre eso por esa importancia, por la importancia que hay y la influencia que se puede emitir. La catástrofe cuando alguien no es formado y aprovechado. Y antes de dar la palabra al pastor William, yo conozco de casos, ustedes también, de personas que han trascendido a nivel ministerial, que han sido de la farándula, del mundo del arte, bailarines, cantantes, pintores, gente que ha trascendido. Y les ha costado mucho trabajo, porque ese mundo es muy absorbente, ese mundo es bastante seductor. Sin embargo, Dios ha sido lo suficiente y ha sido más para ellos. Y tenemos el caso de Juan Luis Guerra, el caso de Yuri, que dan evidencia de conversiones genuinas y han influenciado a otros en medio del arte que ellos manejan. O sea, mire el impacto que puede haber. Y esa gente no es ni su familia, ni su pariente, inicialmente hablando de esta manera, ni su vecino. Pero solamente el hecho de que ellos, sus vidas hayan sido transformadas, es un impacto para los demás. Entonces, imagínense, y es ahí donde le doy la palabra al pastor William inmediatamente, el efecto que causa cuando esa persona no tiene la formación adecuada, y sin esa formación y sin ese discipulado, sin esa estructura necesaria, retrocede y da marcha atrás. Creo que es totalmente catastrófico. Pastor Will. En lo que estás comentando, pastor, se me viene a mi cabeza dos cosas. La primera tiene que ver con la manera como impactamos y se hacen las cosas. Tomando el ejemplo un poco del fútbol, que es uno de mis deportes, vamos a un equipo llamado el Barcelona. Dicho sea de paso, no soy hincha de ese equipo, pero el Barcelona en unos años llegó a ganar todo, llegó a ser uno de los equipos que volteó la mirada del mundo entero a un equipo de un club, no a una selección, a un club, el Club Barcelona.
Y se le pregunta, perdón, en su momento a Guardiola, que era el director técnico de esas estrellas, que muchos de ellos después fueron campeones del mundo en sus diferentes equipos. Se les pregunta por qué el éxito, a qué se debe el éxito. Y bueno, a lo que Guardiola responde algo que a mí me impactó, lo anoté y de eso he sacado muchas enseñanzas. Guardiola dijo: yo hablo con cada jugador a la manera y al ritmo que piensa el jugador. Lo primero, sabemos que a Messi le gusta el balón. Me voy a la cancha, toco el balón con él y hablo con él. En su momento, a este X jugador, esto es lo que le gusta, me voy a su rol, me voy a su espacio de lo que a él le gusta y allí introduzco el mensaje. Llego a mis jugadores a la medida de que a lo que a ellos les gusta, allí yo entro y les digo y les dejo el mensaje que yo quiero. Lo segundo que él dijo, y es a donde quiero hacer énfasis, es que cada jugador es un 10 en su área. Y yo solo le pido al jugador que si es central, no se vaya a delantero, no se vaya a defensa, si es central, haga su papel de central. Y usted es un 10 en ese puesto. Y así le dijo a todos. Y de ahí salió el Barcelona más ganador de la historia. Interesante esto. Poder hacer lo que soy, donde estoy, y es lo que usted plantea. Poder trabajar y hacer a lo que fui llamado. No salirme de a donde fui llamado. Y eso el pastor tiene que tener la capacidad de poner a la gente. Y que cada uno sea un 10 donde lo pone. Y lo segundo que quiero mirar es a través de la formación. En estos días logré escuchar el testimonio de Dani Alves, ex jugador de fútbol brasileño. Uno de los jugadores que lo ganó todo en el mundo. No hay un solo título en el mundo que Dani Alves no lo haya ganado. Todo lo ganó. Es el jugador con más títulos ganados en el mundo. Hoy en día es cristiano. Se convirtió en una cárcel por un problema, casi un año, un poquito más de un año detenido, y allí en esa cárcel conoció de Jesús. Y me impacta lo que Dani Alves dijo en su entrevista. Dijo: muchos me conocieron en una cancha, hoy me ven predicando y creen que yo me convertí para predicar. Les quiero decir que yo no me convertí a predicar, yo me convertí para ser formado. Luego que me formaron un año en prisión, ahora salgo a testificar de Jesús. Si no tuviese la formación que Dios me permitió tener en la cárcel con tal pastor, no fuera capaz de pararme y hablar y alcanzar multitudes para Jesús. Y nota el punto: fui formado para ganar almas. Tremendo eso. Porque el problema es, pastor, que si no se forma, se deforma. Y estos grandes, en el mundo grande, porque hicieron un nombre, tienen un nombre, personas que han ganado y tienen millones de seguidores. El problema de esas personas cuando convierten al Señor, que no se forman, cuando se apartan del Señor, el impacto es tan terrible, pero tan terrible, que hacen más daño cuando caen que cuando se levantan. Entonces, lo importante y lo que aquí resalto en mi comentario son dos cosas. Uno, poner y creer en las personas, que cada uno es un 10 donde lo pongan. Y dos, si no hay formación, hay deformación. Porque la persona que no se forma, el tiempo la deforma. Y cuando alguien está deformado, le aseguro que va a hacer mucho daño. Interesante. Cada persona necesita tener un espacio de formación del carácter. La Biblia lo dice, hasta los profetas. En la Biblia había escuela de profetas. Personas que tenían el llamado necesitaban estar en la escuela de profetas. En la Biblia hay escuela para todo. ¿Y cómo es posible, mi estimado amigo, que la gente hoy llegue al evangelio y no tiene formación?
Allí está el problema. Adelante, pastor. Sí, y poniendo un poco a la fresa lo que acabas de terminar de decir, y uno se da cuenta que es una problemática tan tremenda que no tienen mucho tiempo de convertido y ya son apóstoles, profetas, maestros, o sea, tienen un título espiritual sin ningún tipo de formación. Yo sé que los dones y los ministerios los da Dios, pero Dios llama a personas para que sean formadas y a veces les cuesta trabajo, y yo estoy convencido que esta cantidad de errores la comete gente que, bueno, tal vez se le va la liebre, gente experta puede ser también, pero también personas que ellos mismos carecen de una buena formación. Hay estudios que indican que el esfuerzo para ganar una persona en una congregación estable, en un ministerio estable, es de 5 a 7 veces mayor que el esfuerzo que se hace para retener a un discípulo quien ya está dentro de la iglesia. Y esto va con lo que estamos hablando. O sea, ganamos la gente con un tremendo esfuerzo. Más de quintuplicar ese esfuerzo por los que ya tenemos. Y a ese que tenemos ahí lo vamos a descuidar. Ahora vamos a entender algo que nos va a ayudar a entender más hacia donde apuntamos en esta tarde. Y yo lo he llamado el retorno de inversión. Y tiene que ver esto, básicamente, el retorno que da ese discípulo. Y hay un problema. Aquí vimos en el primer segmento, lo que planteamos hace un momento, el problema que hay cuando una persona no tiene la suficiente madurez, no está siendo discipulada como debe ser, y da un paso hacia atrás. O sea, la problemática de la gente que no se consolida, que no cuaja. Y ahora vamos a mirar el enfoque en cuanto a la responsabilidad. Y esto tiene que ver con la perspectiva ministerial. O sea, cuando un ministro está detrás de los recursos de la persona, perdió el enfoque, perdió la esencia de la verdadera importancia. Porque a Dios le interesan las personas. Y cuando se enfocan en las finanzas, olvidan el verdadero capital de la iglesia, que son las vidas. Mire, yo he visto, creo que ustedes también, ministro William también, esa fluctuancia que hay en las congregaciones que piden dinero, que tienen 3 y 4 ofrendas en el servicio, que la visión y el entrenamiento es cómo dejar pelada a la gente. O sea, no solo cómo edificar, sino cómo pelarla, cómo dejarla sin dinero, porque se volvió una máquina de producción de dinero. Sabemos que las hay. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo, yo no ando con esa teología loca, no, de ninguna manera. Pero creo que hay un orden divino para las cosas. Y que nosotros como ministros no podemos andar detrás del dinero. Y el ejemplo clásico, los que son seguidores de Jesús, deben de saber que incluso sus propias finanzas, que eran muchas, no las administraba él. Tenía una tesorería, un equipo de tesorería. Tenía gente que hacía esa función. Él no se dedicaba, y cuando se le preguntaba en la gerencia qué iba a hacer con el recurso, él decía: vayan y compren alimento, vayan y hagan esto. O sea, vayan y hagan con lo que ustedes tienen, con el recurso que ya está. Entonces vemos que el interés del Señor no era el bolsillo de la gente. Pero el problema que hay es cuando en ese afán
de conseguir recursos, nos enfocamos en el dinero y olvidamos la esencia. No porque la iglesia tiene necesidad, porque la congregación tiene necesidad. Y entonces vemos a ese nuevo creyente como un potencial, como la gallinita de los huevos de oro. Puede ser así. Pero si una persona, usted le invierte 100 horas de discipulado y esa persona se va por falta de un sistema de conexión, es porque tú perdiste el enfoque. ¿Y qué tiene que ver esto? Es precisamente esto. El crecimiento debe ser natural e integral. Tú no tienes que perseguir la bendición. La Biblia dice que las bendiciones te alcanzarán. Y que Dios, al que trabaja en su obra, le va a recompensar. Si te autopagas, si nos autopagamos, entonces nosotros no estamos entendiendo el mensaje. Y aquí apunto a dos cosas. La primera es que la motivación no debe ser el dinero ni pensar que la gente representa dinero. No. Y lo segundo es que usted puede hacer un esfuerzo, el esfuerzo macro para ganarlo y el esfuerzo para tenerlo. Pero si el esfuerzo que usted está haciendo no está de la mano, escúcheme bien, con un sistema valioso, un sistema que esté organizado para poder conectar a la persona y llevarla a un proceso de madurez, entonces también perdió. Perdió el esfuerzo de ganar y perdió el esfuerzo de la inversión que hizo en formar, porque no tuvo un sistema, y aquí saltamos, ¿verdad? No tuvo un sistema donde la persona pudiera desarrollarse. Pero el punto real de todo esto es que no se va a mover de la manera como nosotros estamos pensando. Tenemos que aplicar los principios. Mire, la estabilidad financiera y el impacto de una iglesia nace de su capacidad para maximizar el valor de las personas. Cuando la iglesia ve que el mayor potencial de ella son las personas, que es su principal activo, esa iglesia está enfocada en el camino correcto. No porque no nos interesa el dinero, ya lo vuelvo a decir, sino porque el verdadero interés debe ser formar, estructurar, que Dios haga la obra, así como nosotros decimos. Escúcheme bien, ya le doy la palabra al pastor William. Así como nosotros decimos que Dios hace la obra cuando la gente viene con idolatría y viene con una cantidad de cosas, también tenemos que esperar que el Señor haga la obra, que la gente tenga testimonio y que ellos mismos, en un acto de fe y de obediencia, puedan convertirse en creyentes que amen al Señor y donde con liberalidad, con amor y compasión den a la obra del Señor sin manipulación. Y donde no los veamos a ellos como ese trofeo productor de dinero, sino que los veamos como piezas útiles para el reino de los cielos. Adelante, Pastor William. Cuando veo a Jesús en su gran parábola del buen samaritano, lo primero que veo allí es a un señor invirtiendo. Jesús invirtió, o sea, no sacó nada del buen samaritano. Excelente. Invirtió en el buen samaritano. ¿Cómo así, pastor? Sí, lo llevó a un mesón y pagó por adelantado. Pagó y le dijo al médico de turno, le dijo, si esto no le alcanza, lo parafraseo, si esto no le alcanza, no se preocupe, no guarde, aplíquele los medicamentos que cuando venga le pago lo que no le alcance. O sea, hágale el tratamiento, si esto no le alcanza, no lo detenga, que cuando yo regrese le pago lo que él se gasta de más. Así comienza, y esa es la meta, la inversión. No es ganar. Ahora, la pregunta aquí que hay que hacer es, ¿por qué deseo que la iglesia crezca? ¿Para qué deseo? ¿Cuál es la verdadera intención mía que la iglesia crezca? ¿Ganar posesión?
que se me arreglen los problemas económicos o verdaderamente por amor a las almas? Puedo que yo responda por amor a las almas, sí, pueda que esa sea mi respuesta, pero espérate que hay alguien que mire el corazón tan profundo, y a ese alguien llamado el Padre Eterno, donde sus ojos penetran la piel y penetran los músculos y llega a la verdadera intención, no lo podemos engañar. Entonces, ¿cuál es la intención de ganar gente? Sacarle el provecho. ¿Por qué no invertimos en la gente? Cuando tenemos un buen discipulado se llama inversión. Y ahí que no nos gusta invertir. ¿Por qué casi no se invierten en los niños? Porque en los niños no se recoge ofrenda. ¿Por qué solamente nos enfocamos en los adultos? Porque en los adultos hay ofrenda. Qué tremendo, ¿no? Solamente lo digo con todo respeto. Esto es con respeto, pero la intención es, estoy invirtiendo en la gente, como lo hizo Jesús. Desde el principio, ¿por qué Jesús lo hizo? Y con esto termino, pastor. Jesús invirtió porque él vio que su padre invirtió. Ahora, el ejemplo de Jesús fue Dios, fue su padre. Y él vio cómo el padre invirtió, siendo hasta ese momento el unigénito, lo dejó, lo invirtió. De tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que dio a su único hijo, a su unigénito hijo. Jesús vio ese ejemplo. Ahora en el buen samaritano, Jesús lo repite otra vez. Porque el ejemplo que Jesús vio fue, mi padre invirtió, ahora yo invierto. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿estamos nosotros invirtiendo? Adelante, pastor. Wow, una tremenda reflexión. Yo analizaba la vida de algunos padres de la iglesia, pero que este término no asuste a nadie, ¿no? Ya sabemos que esto se ve en patrística y en la historia de la iglesia, y mucha gente debe saber de que toda esta gente del pasado, estos grandes padres de la iglesia, por lo general se enfocaban en el servicio, en la piedad. Y si tú te das cuenta, eran gente exquisitamente formada, exquisitamente podríamos decir capacitadas en Dios, estructuradas. Era impresionante. Y esta gente, a pesar, no como un pesar, sino que no era una barrera el conocimiento, el saber, sino que entre más conocían, entre más formación, más enarbolaban la bandera de la piedad y de la misericordia, porque entendían a plenitud el ministerio de Cristo. Mire, la iglesia tiene evidencias muy claras, y tienen que ver esas evidencias con las finanzas. Las iglesias financieramente estables no son las que más atraen gente. Mira tú eso. Son las que tienen los índices más bajos de deserción, para que usted me pueda entender bien. Esas iglesias que mantienen su membresía un 10% a la medida, que están estables, tienen una salud financiera del 25%. Hay una congregación, una congregación primaria que nosotros abrimos, y tiene una característica, el pastor William siempre me dice, ya nosotros no estamos en ese lugar, sin embargo, las finanzas de esa iglesia siempre son muy estables. Y a veces hemos sufrido divisiones, hemos sufrido una cantidad de cosas. Sin embargo, la economía es estable. ¿A qué se debe?
el ejemplo que hemos puesto muchas veces, la formación de la gente y darle esa estabilidad a la gente. Mire, la iglesia que está solo pensando en ganar, en ganar, en ganar para captar recursos es la que menos tiene. Porque esa gente que se convierte hoy, no es verdad que hoy mismo va a comenzar a producir. Pero en cambio una iglesia que se encarga de estabilizar, de formar, de concientizar a la gente de su compromiso con Dios, con la obra de Dios, esas iglesias son 25% más productivas. Más productivas que las iglesias, que esas congregaciones que usualmente dan todo su esfuerzo para captar personas. Y eso que estamos compartiendo hoy nos debe llevar a una reflexión. Y esa reflexión debe estar ligada a unos principios. La motivación. La motivación. O sea, el peligro que hay cuando nosotros nos desenfocamos del propósito real. Y este es un tema que hoy por hoy, voy a hacer un paréntesis aquí, está haciendo mucho daño a la iglesia a nivel mundial. Sobre todo América Latina se convirtió en un laboratorio de los saqueadores, donde la gente estudiaba cómo sacar el dinero. Me consta. Cómo sacar el dinero. Cómo, porque no, que a la gente no le gusta dar. Pero ¿quién te ha dicho a ti que nosotros fuimos llamados para sacar el dinero a la gente? Ya suficiente está con los bancos centrales. Nosotros no fuimos llamados sino para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene un mecanismo de subsistencia propio. Y ese mecanismo de subsistencia se llama gracia. La gracia de Dios para su pueblo. Porque ni a usted ni a mí nos sostienen los hombres. Y aunque usted no trabaje en una empresa, aunque usted no esté ligado a un consorcio, no tenga un emprendimiento de hecho financiero, a usted Dios lo sostiene. Usted no puede decir que se ha acostado con hambre. Y si algún día pasó porque estaba en ayuno, o porque estaba en un aeropuerto y no pudo comer temprano. Pero no puede decir que Dios le ha desamparado. No puede decir que Dios le ha dejado. Porque el trabajo en Dios nunca queda sin recompensa. Entonces a nosotros no nos llamaron para hacer actividades financieras. Ojo bien, un día dije aquí en este mismo espacio que había un hombre, conocimos en Cincelejo, no recuerdo el nombre, lo trajo el pastor Satirio, el dueño de un banco en India. Claro, pero no era pastor. Era un tipo, un creyente fiel, un tipo formado en Dios y que había entendido que el banco no estaba para mostrarlo él, sino para servir al reino de Dios, para la expansión del reino de Dios. Estamos hablando de un banco, ojo, y en un país como India. Y eso es lo que tenemos que nosotros decir. La riqueza tiene que estar al servicio de Dios y no nosotros al servicio de la riqueza. De ninguna manera. Esa no puede ser la motivación del ministro, porque puede hacer daño. Y mientras uno está pensando cómo capitaliza a esos creyentes que llegan para que se vuelvan productivos financieramente, el enemigo nos está engañando porque estamos dejando de formar gente que es capaz en Dios de arrebatarle las almas al diablo. No podemos perder el enfoque, no podemos perder lo que Dios nos ha dicho. Y hoy por hoy hay una, tú te das cuenta
los que scrolleamos a veces. Yo sigo muchas páginas de periodistas, de influencers que viajan por el mundo. Me gusta mucho eso. Y una de las cosas que últimamente se ha dado en Colombia y en Sudamérica es la influencia de los ministros en el área de la política. Y como hay malestar en algunos sectores, todas las redes sociales están inundadas hoy por hoy de una difamación a los hombres de Dios y mujeres de Dios. Algunas difamaciones ciertas y otras mentirosas, pero al fin y al cabo difamación. Y muestran los segmentos, muestran los momentos donde ellos están sacándole la plata a la gente. Y esto no es sano para la iglesia. Pero ¿quién dio pie a esta situación? O sea, ¿quién generó esta situación? La ambición de la iglesia. A mí me alegró mucho escuchar a Dante Hebel diciendo que se arrepentía profundamente de haber participado en una telesiembra en un cierto canal cristiano. Decía, me arrepiento profundamente de haberme prestado para eso. Y eso es admirable, que alguien pueda reconocer que se equivocó porque entendió que esa no es la razón de ser de la fe. Y hoy él está haciendo mucha más obra social de la que presumían este medio de comunicación cristiano, que decía hacer pero no hacía. Sin embargo, hoy Dante es un referente de labor social, de servicio a la comunidad. Su ministerio es un ministerio poderoso, un ministerio de influencia, y que no está pendiente de lo que le den, sino que entendió la dependencia de Dios, y que cuando Dios te llama, Dios te respalda, que cuando Dios te llama, Dios da la provisión. Y qué difícil es hablar de esto, sobre todo los que no tenemos mega iglesias y los que estamos plantando iglesia en estos momentos, lo duro que es, porque es desde el punto cero prácticamente cuando nos toca levantar. Sin embargo, no perdemos la fe y seguimos insistiendo en la formación, seguimos insistiendo en la capacitación de la gente, en mostrarles el camino y que ellos entiendan cómo es el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios. Ese es el punto, Pastor William. Muy interesante, mi estimado, el punto que se trata, porque estos son temas que muchas personas no tocan, porque son temas bastante cascabelosos, decimos por aquí, ¿no? Terreno apache, dicen en otras partes, o campos minados, pueden decir en otras. Pero en realidad pues, tiene que haber alguien que se atreva a pisar los campos minados, porque aquí estamos hablando de la constitución del rey. Es poner nuestra mirada en lo que Jesús la puso. El amor por las almas, no por lo que las almas puedan tener. Porque hay una diferencia entre amar a las almas y amar lo que la gente tiene. Porque cuando amo lo que la gente tiene, entonces yo divido quién es mejor y quién es el que tiene mi tiempo y quién no tiene mi tiempo. Cuando yo como ministro entro a escalafonar o a estratificar mis ovejas, realmente ya estoy en un terreno peligroso espiritual. Cuando solo tengo tiempo para los profesionales y para los que más diezman, pero no tengo tiempo para el que no lo hace con la regularidad que lo hacen otros, entonces estoy siendo un pastor asalariado. Solo lo decimos para entender que podemos corregir. Todos hemos cometido errores en cualquier momento de la vida. Claro que sí. Y tampoco estamos exceptos en seguir cometiendo.
pero amemos lo que Dios ama. Lo que Dios ama son las almas. Cuando amas a Dios, la Biblia dice que las necesidades son añadiduras. Pero cuando amamos las añadiduras se convierten en algo inalcanzable, que entre más tengo, más quiero, y se vuelve más difícil para alcanzar. Pero cuando amamos las almas, cuando amamos la esencia, que es el corazón de la gente, de o no den, colaboren o no colaboren, la esencia de la gente, cuando amamos, el respaldo que Dios te va a dar es grande. En el estudio que he hecho acerca de los grandes llevamientos, porque es uno de los temas que más me apasiona, he llegado a conclusiones, porque me he leído los generales de Dios yo no sé cuántas veces ya, pero esta vez que lo terminé de leer hace poco y lo leí con una óptica diferente, lo leí con la óptica de descubrir dónde fue el problema, por qué el problema que se haya esfumado esa IVA. Pastor, y llegué a una conclusión que ahí está en el libro. Ahí está en el libro. Llegué a una conclusión que fue la falta de amor por la gente. Cuando se descuidó la gente, se acabó el avivamiento, se esfumó y solo quedó historia. Ahí está el libro. Usted, pastor, lo puede analizar. Cuando los ministros perdieron el enfoque y el amor por esas almas, porque eran sanados por amor, venían cuando ese amor por las almas se desvió, se fumó el avivamiento. Por eso hoy, si quieres mantener tu iglesia encendida, tienes que amar lo que Dios ama, y lo que Dios ama es la gente, no lo que la gente da, la gente, la esencia de la gente. Eso es, ahí donde apunto, pastor. Recuperar lo que se perdió, el amor a la gente, el amor a las almas. Cuando hay una iglesia que ama a las almas, Dios respalda. Dios va a traer gente, Dios va a traer milagros, Dios va a traer, una cantidad de cosas impresionantes. Pero cuando nos desviamos ya el amor genuino por las almas, por lo que la gente puede dar, y ya no puedo visitarlo a él, pero sí a aquel, y ya no le dedico tiempo a él, pero a él sí, entonces la balanza se desajusta y ahí está el problema. En ese libro que he leído, en este estudio que hice, ese es el primer problema. Los demás problemas algún día los menciono, pero el primer problema es ese: el perder de vista el amor por las almas. Adelante, pastor. Bueno, uno mismo, lo hemos hablado con el pastor William, que mientras nosotros estamos compartiendo en este espacio, y aunque deliberadamente nosotros estudiamos el tema previamente y sacamos nuestras conclusiones, no deja el Espíritu Santo de sorprendernos, no deja de enseñarnos y de desafiarnos, porque hay momentos donde se hace a un lado el conocimiento y llega la revelación, y esa revelación trae luz, trae vida, y es el interés de este programa, de Plantemos el Reino, que el cuerpo ministerial pueda entender todos esos principios. Y acuérdense que cada uno de nosotros es un vaso de barro, pero que Dios se ha placido de usarnos para gloria de su nombre. Y yo puedo tener algo que tú no tienes, y tú tienes algo que yo no tengo, y podemos construir mucho con lo que cada uno tiene, el reino de Dios. Eso es supremamente importante. Como de costumbre, queremos llegar a las preguntas, a esos interrogantes que tenemos cada semana. Nos tomamos un par de minutos para eso, como para tener una reflexión al final y dejar tareas. Entonces, la primera pregunta que tenemos es: ¿estás viendo a tus miembros como personas que Dios te ha confiado, o como números para justificar tu presupuesto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Tú recuerdas, pastor William, a un conocido nuestro
que lo invitaban a dar un seminario y él decía, yo quiero ir a su congregación, no importa que no haya culto. Y cuando llegaba contaba las sillas o las bancas y miraba cuántas personas cabían en las bancas o cuántas personas cabían en las sillas y las contaba, y de acuerdo a eso él ponía la tarifa. Bueno, uno aprende en esto, mi hermano, de manera impresionante. Eso es algo que, bendito Dios, bueno, solo para reír. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es? ¿Te preocupan los números? ¿Cuál es el tema? Lo segundo es, ¿qué acciones concretas has tomado este mes para cuidar el activo a tus líderes y servidores y evitar que se quemen, que se desgasten? Mire que siempre, cada vez que tenemos la oportunidad, nosotros decimos, pila con los líderes. Yo prefiero una reunión del ministerio de líderes nutrida, con coinonía, feliz, donde las visiones fluyan, a un culto general. Porque he entendido el poder del liderazgo, he entendido el poder del que está liderando. Es allí. Entonces, el cuidado que hay que tener sobre los equipos de liderazgo es vital, porque si usted cuida eso, eso anda solo. Si usted invierte en ello, eso funciona solo. Es un engranaje que hay ahí perfecto. Y lo tercero es, tu iglesia gasta más energía en el marketing para atraer gente que en la logística para cuidar a la que ya llegó. Bendito sea Dios. Y eso quiero que te ponga a pensar, ministro. Tú que estás plantando una congregación, tú que estás plantando un ministerio, ¿en qué estás gastando más dinero? ¿En marketing? Gastamos en publicidad, en flyer, en una cantidad de cosas que no está de más. Claro que no está de más. Pero estás cuidando esa logística que necesita para el que llega. Estás cuidando ese engranaje que debe haber, esa sincronización que debe haber entre el que llega para que conecte con el discipulado, con los grupos pequeños, con el liderazgo. ¿Estás preocupado por eso? ¿Esa es tu carga principal para que esa persona se convierta de clave en el círculo de influencia? ¿O estás más preocupado en hacer una congregación o un ministerio marketing de publicidad? ¿Qué es lo que más te preocupa? Entonces, ¿qué acciones tenemos que tomar en esas inquietudes que te estamos diciendo? Esta semana hay una recomendación. Te estamos dejando desde hace un mes una recomendación en el final del programa. Y la recomendación de hoy analiza tu embudo. Hemos hablado del embudo todas estas semanas pasadas. Toma el registro de asistencia de los últimos 6 meses. Eso va con todos, hasta conmigo. Toma el registro de asistencia de los últimos 6 meses. ¿Cuántos se fueron? No mires nombres, no estamos hablando de nombres, no mires nombres. Mira patrones, o sea, ¿qué fomentó que se fuera la gente? Que esos que llegaron por primera vez no se quedaron. Se van al terminar el curso bíblico, el discipulado o el punto de contacto, o se van porque nadie los llamó, nadie los tuvo en cuenta. Identifica el agujero en tu balde, por donde se está derramando. Identifícalo, porque solamente identificándolo es que vas a poder subsanar ese problema. Y está aquí en 2 líneas. Está aquí en 2 líneas. Lo estamos planteando en 2 líneas. Mira bien qué es lo que estás haciendo. ¿Cuál es el patrón que está haciendo que la gente se vaya, que no permanezca?
estás haciendo tu discipulado, estás conectando a la gente en un sistema que le permita ser útil y desarrollar y crecer, o sencillamente no has identificado por dónde es que se va. Bueno, nosotros queremos ser respetuosos con el tiempo. Pastor William, dirígenos en esa oración por el ministerio, por favor. Decir al pueblo, a los ministros, hoy quiero ir al tu trono para presentar la vida de cada uno de ellos. Mira cada pastor, la necesidad que tiene, las pruebas que tiene, los retos que hay en la congregación, los retos económicos que hay, las deudas que hay que cancelar, Padre, a pocos días. Oh, abre el cielo. Sabemos que las finanzas es sobrenatural. Abre el cielo, Dios. Abre el cielo a favor de cada congregación. Sorprende a mi hermano. El que necesita recursos para comprar, sorpréndelo. En el nombre de Jesús. Bendigo cada pastor, cada ministro, cada familia pastoral. Que tu gracia sea sobre ellos. Padre, que podamos trabajar en función del reino, de lo que tú pides, Señor. De la manera como le exiges. Que nosotros podamos ser los mejores, ser los 10 en nuestra área de trabajo. Y colocar gente, Señor, y amar la gente. Porque lo que tú amas es la gente. Ayúdanos a amarlos. Te doy gloria a ti. Sana al pastor enfermo, sana al ministro enfermo. Pon tu mano de poder en el que está pasando la prueba de fe en su salud, que no sabe qué está ocurriendo, pero tu mano de poder ahora para sanidad, en el nombre de Jesús. Sanidad ahora en tu cuerpo, para la gloria de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Desde la hermosa ciudad de Barranquilla, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos. Gracias, ministro. Bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que este programa se llama Plantemos el Reino y se emite todos los martes por aquí, por Piedra Angular Radio, su emisora, para todas partes del mundo donde nos sintonice. Agradecemos a Dios la vida de nuestra directora general, la pastora Nelly Tafur. Aquí nos están saludando desde Charlotte, Carolina del Norte, el pastor Ismael Tarazona. Bendiciones, está en sintonía del programa. Bendiciones para Ismael, para su esposa, para la congregación y a todos los que de manera diferida pues nos escriben, nos saludan. Bendiciones para ustedes. Ya saben que nuestros materiales están en Amazon. Dios les guarde, Dios les bendiga y un abrazo para todos ustedes y nos vemos la próxima semana y entregamos la antorcha desde Soledad Atlántico, cerca de Barranquilla, hacia España. Bendiciones, Pastor Ronald, recibe usted la antorcha. Antorcha